Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ay, Dios mío, estoy que no quepo de la emoción. ¿Cómo están mis chismosos y chismosas favoritos? Espero que estén teniendo un día de aquellos, lleno de esa energía que nos encanta y listos para adentrarnos en un tema explosivo. Porque hoy, señores y señoras, nos vamos a sumergir en las profundidades del universo de las telenovelas turcas y, más específicamente, en la vida de una de las actrices más queridas y aclamadas, Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz que con cada papel, con cada sonrisa, con cada aparición pública, nos tiene completamente cautivados. No solo por su indudable talento y belleza, sino también por esa aura de misterio que rodea su vida personal. Pero ojo, no nos vamos a quedar en la superficie, en la relación actual, en los proyectos presentes. No. Hoy vamos a excavar un poquito más profundo. Vamos a desempolvar un rumor que ha circulado por los rincones más oscuros de las redes sociales, una historia que habla de un beso robado. Y no solo eso, porque como si esto fuera poco, también vamos a intentar desentrañar un secreto que según los más allegados, Demet ha mantenido guardado bajo 7 llaves durante muchísimo tiempo. Así que acomódense, preparen su bebida favorita, yo ya tengo mi té listo, pónganse cómodos y ármense de paciencia, porque este vídeo se va a poner épico. Y como siempre les digo antes de empezar, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial y los invito a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido jugoso sobre sus celebridades favoritas, análisis detallados de los dramas turcos que nos roban el sueño, las últimas noticias del mundo del espectáculo y por supuesto, mucho pero mucho chismorreo con buena onda. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo, así no se pierden ni un detalle. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meter las manos en la masa. Demet Özdemir. Su nombre resuena en cada rincón de Turquía y cada vez con más fuerza, en el panorama internacional. Su carisma arrollador, esa sonrisa que ilumina cualquier habitación y su talento natural la han catapultado a la cima, convirtiéndola en una de las actrices más queridas, admiradas y exitosas de su generación. La hemos visto brillar en comedias románticas que nos han robado el corazón, haciéndonos suspirar con cada escena de amor. La hemos visto en dramas intensos que nos han hecho llorar a moco tendido, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Y por supuesto, la hemos visto deslumbrar en cada alfombra roja, donde siempre deslumbra con su elegancia, su estilo impecable y esa presencia que la convierte en el centro de atención. Pero como suele suceder, detrás de esa imagen de estrella radiante, de ícono de la moda y del entretenimiento, también hay una mujer de carne y hueso, una persona que ha sabido mantener su vida privada bajo cierto control, lejos de los flashes y los rumores. Y es precisamente ese halo de misterio, esa cautela a la hora de exponer su intimidad, lo que alimenta aún más la curiosidad de sus fans y, por supuesto, de la prensa del corazón. Y es aquí precisamente donde entra en juego la historia del famoso beso robado. A ver, pongámonos en contexto para que nadie se pierda en el laberinto de los rumores. Hace ya un tiempo empezaron a circular con fuerza ciertos rumores sobre un supuesto incidente que habría ocurrido durante la grabación de una de sus primeras series, cuando Demet estaba dando sus primeros pasos en la actuación y todavía no era la estrella consagrada que es hoy en día. Se decía que en una escena particularmente romántica, una de esas escenas que nos hacen contener la respiración, uno de sus compañeros de elenco se habría pasado de la raya, como decimos coloquialmente, y le habría dado un beso que no estaba en el guión, un beso que al parecer no había sido consentido, ni acordado, ni siquiera insinuado durante los ensayos. Un beso que, en definitiva, habría tomado a Demet por sorpresa y la habría dejado en una situación incómoda y vulnerable. La noticia, como era de esperarse, se propagó como pólvora en las redes sociales, alimentando todo tipo de especulaciones y conjeturas. Algunos fans, indignados y furiosos, exigían que se revelara la identidad del agresor y se le aplicara todo el peso de la ley. Otros, más escépticos, se mostraban incrédulos y dudaban de la veracidad de la historia, argumentando que se trataba de un simple rumor sin fundamento, inventado para dañar la imagen de Demet y generar controversia. Y otros, como buenos chismosos que somos, simplemente se dedicaron a especular sobre la identidad del supuesto besador, mencionando una larga lista de nombres que incluía desde actores protagónicos hasta miembros del equipo técnico, pasando por directores, productores y hasta del encargado del catering. La verdad es que hasta el día de hoy, a pesar de la insistencia de la prensa y de los fans,
no ha habido una confirmación oficial de este rumor. Demet, fiel a su estilo discreto, nunca ha hablado públicamente sobre el tema, ni para confirmarlo ni para negarlo. Pero, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque, más allá del morbo que pueda generar un chisme de este calibre, me parece que este rumor, esta historia no confirmada, plantea una serie de preguntas importantes sobre el respeto en el ámbito laboral, sobre el consentimiento, sobre los límites entre la ficción y la realidad, y sobre la presión a la que están sometidos los actores y actrices, especialmente cuando están empezando su carrera y tratando de hacerse un nombre en la industria. Imaginemos por un momento lo difícil que puede ser para una joven actriz, llena de sueños y aspiraciones, que está tratando de abrirse camino en la industria del entretenimiento, enfrentarse a una situación como esta. ¿Cómo reaccionar? ¿Denunciar lo ocurrido públicamente arriesgándose a ser juzgada y criticada? ¿Callar por miedo a las represalias, a ser etiquetada como conflictiva o problemática? ¿Buscar apoyo en sus compañeros, en su familia, en sus amigos? Son decisiones muy complicadas, que pueden tener un impacto significativo en su carrera y, lo que es aún más importante, en su vida personal. Y aquí es donde entra en juego el supuesto secreto de Demet, esa pieza clave que podría ayudarnos a entender por qué la actriz ha preferido guardar silencio sobre este tema durante tanto tiempo. Según algunas fuentes cercanas a la actriz, y digo supuestas porque, ya saben, hay que tomar estas cosas con pinzas, sobre todo cuando se trata de rumores y chismes, Demet habría decidido no hablar sobre el incidente del beso robado, porque tenía miedo de que esto perjudicara la imagen de su compañero de elenco y, en consecuencia, también la suya propia. Al parecer, este actor, cuyo nombre no ha trascendido, era muy querido y respetado en la industria, y Demet no quería ser la causante de su caída, de su desprestigio profesional. Además, se dice que Demet tenía miedo de ser etiquetada como conflictiva, difícil de trabajar, o peor aún, como una feminazi o una buscapleitos. En la industria del entretenimiento, como en muchas otras, las mujeres a menudo son juzgadas con más dureza que los hombres. Si una actriz se queja de un comportamiento inapropiado, corre el riesgo de ser vista como una exagerada, una dramática o incluso como una oportunista que busca fama a costa de los demás. Y lamentablemente esta percepción puede afectar sus oportunidades laborales, cerrándole puertas y limitando sus posibilidades de crecimiento profesional. Entonces, si esta información es correcta, Demet habría optado por el silencio para proteger a otros y, al mismo tiempo, para protegerse a sí misma. Una decisión difícil, sin duda, pero comprensible en el contexto de la industria del entretenimiento, donde la imagen pública y las relaciones personales juegan un papel fundamental. Ahora bien, más allá del rumor del beso robado y del supuesto secreto de Demet, me parece importante destacar que esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de crear entornos laborales más seguros, más respetuosos y más igualitarios para todos los actores y actrices. Es fundamental que se establezcan protocolos claros y efectivos para prevenir y abordar el acoso sexual, el abuso de poder y otras formas de violencia en el set de grabación. Y sobre todo, es crucial que las víctimas se sientan seguras, protegidas y apoyadas para denunciar lo ocurrido sin temor a represalias, sin miedo a ser juzgadas o silenciadas. En los últimos años, gracias al movimiento Almohadilla Meto y a otras iniciativas similares, se ha logrado avanzar significativamente en la lucha contra el acoso sexual en la industria del entretenimiento. Se han destapado casos escandalosos, se han derribado ídolos intocables y se ha generado una mayor conciencia sobre la importancia del consentimiento y el respeto en las relaciones laborales. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Es necesario seguir creando conciencia, educando a los profesionales del sector, promoviendo la igualdad de género y apoyando a las víctimas para que puedan romper el silencio y reconstruir sus vidas. Y volviendo a Demet Özdemir, creo que es importante reconocer su valentía, su profesionalismo y su integridad. Independientemente de si el rumor del beso robado es cierto o no, lo cierto es que Demet ha sabido construir una carrera exitosa a base de talento, esfuerzo, dedicación y perseverancia. Ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la chica ingenua y romántica hasta la mujer fuerte y decidida. Y sobre todo ha sabido ganarse el cariño, el respeto y la admiración del público, que la ha convertido en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Me parece admirable la forma en que Demet ha manejado su vida pública y privada. Ha sabido mantener un equilibrio entre su carrera y su vida personal, evitando caer en los escándalos y centrándose en su trabajo.
Y a pesar de la presión mediática siempre se ha mostrado cercana, accesible y auténtica con sus fans, compartiendo momentos de su vida cotidiana y respondiendo a sus preguntas y comentarios. Creo que Demet Özdemir es un ejemplo a seguir para muchas jóvenes actrices que sueñan con triunfar en la industria del entretenimiento. Les demuestra que se puede llegar a la cima sin necesidad de recurrir a atajos ni comprometer sus valores. Les muestra que el talento, el esfuerzo, la perseverancia y la integridad son las claves del éxito. Y hablando de su vida amorosa, que obviamente es algo que a todos nos interesa y nos encanta chismorrear, Demet ha tenido varias relaciones sentimentales que han acaparado los titulares de la prensa y han generado todo tipo de comentarios y especulaciones. Desde romances con compañeros de elenco que han traspasado la pantalla y han hecho suspirar a sus fans, hasta noviazgos con empresarios y personalidades del mundo del espectáculo, su vida amorosa siempre ha sido objeto de escrutinio público. Pero a pesar de la presión mediática y del interés del público, Demet siempre ha tratado de mantener su vida amorosa lo más privada posible. No suele hablar mucho sobre sus relaciones en las entrevistas y evita exponerse demasiado en las redes sociales. Prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos personales, dejando que su talento hable por sí mismo. Actualmente, como todos sabemos, Demet está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda, que se celebró por todo lo alto, fue un evento multitudinario que congregó a familiares, amigos y celebridades de la farándula turca. La ceremonia fue muy emotiva y llena de detalles especiales, y las fotos de la boda dieron la vuelta al mundo, generando miles de comentarios y felicitaciones. Y, desde entonces, Demet y Oğuzhan se han mostrado muy enamorados y felices, compartiendo momentos de su vida en pareja y apoyándose mutuamente en sus carreras. Me parece que Demet ha encontrado en Oğuzhan a su media naranja, a su compañero de vida. Se les ve muy compenetrados, muy enamorados y muy felices juntos. Son una pareja muy querida por el público y les deseo toda la felicidad del mundo. Pero bueno, volviendo al tema central del vídeo, creo que es importante reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de rumores, chismes y noticias falsas sobre la vida de las celebridades. A menudo se publican informaciones sin confirmar, se exageran los hechos, se manipulan las declaraciones y se invade la privacidad de las personas, todo ello en busca de un titular llamativo, de un clic fácil o de una mayor audiencia. Es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad, ética y veracidad a la hora de informar sobre la vida de las celebridades. Deben evitar difundir rumores sin confirmar, contrastar la información antes de publicarla, respetar la privacidad de las personas y abstenerse de fomentar el morbo, el sensacionalismo y la difamación. En cuanto a las redes sociales, creo que es importante que los usuarios sean conscientes del impacto que pueden tener sus comentarios y publicaciones. A menudo se escriben cosas hirientes, ofensivas e incluso amenazantes sin pensar en las consecuencias. Es fundamental que seamos más respetuosos, empáticos y responsables con nuestras palabras, especialmente cuando nos dirigimos a personas que están constantemente expuestas al escrutinio público. En definitiva, creo que el rumor del beso robado y el supuesto secreto de Demet Özdemir nos invitan a reflexionar sobre una serie de temas importantes, como el respeto en el ámbito laboral, el consentimiento, el abuso de poder, la presión mediática, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales, y la importancia de defender la dignidad y la integridad de todas las personas, independientemente de su profesión o su estatus social. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, útil. Y espero que les haya servido para reflexionar sobre estos temas y para formarse su propia opinión sobre el caso de Demet Özdemir. Y ahora, para ir cerrando, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hablamos sobre el rumor del beso robado que involucra a Demet Özdemir, un incidente que supuestamente ocurrió durante la grabación de una de sus primeras series. También hablamos sobre el supuesto secreto de Demet, su decisión de no hablar sobre el incidente para proteger a otros y para protegerse a sí misma. Además, reflexionamos sobre la necesidad de crear entornos laborales más seguros, más respetuosos y más igualitarios para todos los actores y actrices. Y también hablamos sobre el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de rumores y chismes sobre la vida de las celebridades. En resumen, este vídeo ha sido una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de la fama y sobre la importancia de defender el respeto y la dignidad de todas las personas, independientemente de su profesión o su estatus social. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Me encanta compartir estas historias y reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan del rumor del beso robado? ¿Creen que Demet hizo bien en guardar silencio? ¿Cómo creen que podemos crear entornos laborales más seguros y respetuosos para los actores y actrices? ¿Qué opinan del papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no chismorrear un poquito. Hasta la próxima.